días, bienvenidos a mi podcast y hoy me gustaría hablar sobre la Revolución Mexicana. En este podcast hablaremos sobre causas externas e internas que provocaron la Revolución Mexicana y lo que, lo que provocó a largo plazo esa guerra civil que sufrió nuestro país. Primero me gustaría hablar sobre por qué inició. Inició por un conflicto por... Se dice que, bueno, sí, por resentimiento social, ya que había mucha explotación laboral en ese tiempo y mucha explotación en el sentido de que trabajaban jornadas de más de 10 horas, que ahorita se nos hace inhumano y se nos hace cruel 8 horas, imagínate 10, más de 10, eran más de 10 horas de trabajo diario por y les pagaba a los trabajadores, a los peones, que hoy se les conoce coloquialmente como chalanes o peones o cuchara o media cuchara, algo así. Se les pagaba muy poco o nada, ya que había un sistema de tiendas de raya, que era una tienda de raya, era una tienda dentro de una hacienda o un lugar de trabajo donde les daban comida, vestido y entre otras cosas que ellos mismos producían. Por ejemplo, un kilo de maíz que ellos sacaban, pues se los vendían a sobreprecio y tenían que endeudarse. Y como dato curioso, no los peones al deberle a la hacienda legalmente no se podían ir, así que si debían estaban obligados a quedarse ahí hasta pagar la deuda con el hacendado, que era una trampa perfecta, ah, ya que al deber dinero y ganar tan poco, tenían que seguir endeudándose para seguir subsistiendo. Esto no es algo nuevo, no surgió con el gobierno de Porfirio, surgió desde mucho antes. Y así me entienden, de hecho desde antes de la colonia, desde antes del virreinato, o sea, el sistema feudal azteca tenía varias similitudes con el sistema feudal español, pero no eran lo mismo. En el sistema, bueno, no me voy a meter a detalles, eso es prácticamente lo que era una hacienda, una gran extensión de tierra donde habían trabajadores en los que se les pagaba muy poco en la mayoría de las ocasiones. En algunas ocasiones se les pagaba bien, algunas ocasiones se les pagaba con dinero, pero eran muy contadas las ocasiones que se les pagaba con dinero. Por eso había este resentimiento social hacia los hacendados y clase alta en resumen. Y estos son causas internas. Me gustaría hablar de causas externas. Como voy a empezar hablando sobre una batalla. Antes de la revolución, México había logrado hacer ¿cómo se dice esto? Que podía comerciar con mucha gente, que ya tenía muchos tratados de comercio con muchos países, con Asia, con Europa, con, con, su, con Sudamérica y... ¿Cómo se explico? A ver, en ese tiempo muchos países de Latinoamérica, bueno, de México para abajo, veían a México como una aspiración, como un punto a donde querían llegar. Por eso, como por ejemplo, como Argentina, en ese tiempo se estaba empezando a más o menos a reconstruir, no voy a entrar en detalles, pero si vas y ves la arquitectura de la Casa Rosa, se parece mucho a los centros históricos de nuestro país. Hay catedrales y eso, y pues en general son muy similares y se le veía como a algo a lo que podían aspirar, como alguien que logró algo muy difícil, y pues México era un ejemplo a seguir para ellos. Muy, eh, México en ese tiempo había logrado modernizar y modernizar su ejército y tener un ejército profesional como no sucedía tanto antes. Los ejércitos de antes estaban compuestos por pues voluntarios, por lo mismo de que andaban de guerra en guerra,
y el país no tuvo ese tiempo para poder organizarse, poder reconstruirse de guerra en guerra. Esto, esto tuvo como una pausa durante el tiempo de Porfirio porque recortó el presupuesto, arregló muchas cosas como la banca nacional, re, reinsta, um, volvió a poner volvió a hacer los pagos de deudas externas y pues ya casi estaba pagada y comenzó a pagarla y básicamente le dio pues ese aire fresco que necesitaba México en ese tiempo. Es con la con las leyes de reforma de Benito Juárez, bueno, no se cambió casi nada durante el porfiriato, excepto lo de que en ese tiempo no los presidentes no se podían reelegir así en corto ya. Tenía que pasar un periodo de gobierno, luego el de otro y luego podía regresar el otro y competir para poder tener la presidencia otra vez. Esto funcionó como por 20 años hasta que Porfirio decidió que esto pues era como una traba para su gobierno, así que decidió que ya no se iba a hacer que sí se iban a hacer elecciones, pero que que podía competir en cada una de ellas y pues ya sabemos cómo resultó, salió ganando siempre. Y ya va a llegar el huracán. Bueno, me apuro. Total, en ese tiempo México estaba pasando por un buen momento en términos militares y económicos, pero la demás gente no. El 85% de la población era analfabeta, por lo mismo de que Porfirio intentó hacer campañas de alfabetización, pero los hacendados al querer mano de obra barata no lo permitieron y pues esa labor se vio truncada por diferentes razones. Bueno, razones externas por las que se inició la Revolución Mexicana. A principios de 1900, Estados Unidos estaba interesado en hacer un canal interoceánico que le permitiera llevar sus mercancías sin gastar tanto dinero, cruzando todo América hasta llegar a la otra costa, hasta California. Por ejemplo, no sé, el este de Estados Unidos, no voy a entrar en detalles en ese tema. Primero se fueron a lo fácil, pues a lo que tenían más corto, México. Como ya sabemos y nos han dicho, tenemos el Istmo de Tehuantepec, que es la franja más delgadita que tiene México, como 2000 kilómetros o algo así, pero total, 1500 kilómetros o menos. Bueno, total, intentaron hacer negociaciones para comprar esa franja y también comprar la península de Baja California, y seguido de otras exigencias donde se les iba a pagar dinero a México. Y como ya sabemos, Porfirio Díaz dijo que no como Juárez, que en su momento intentó vender Baja California, pero fue por necesidad y eso es una historia para otro día. Esto no les gustó y mandaron filibusteros a intentar independizar esa zona, pero a México, ya al tener un ejército ya modernizado y bien entrenado, destruyeron la rebelión en muy poco tiempo, que no les dio tiempo de escapar a muchos, pero su líder, William Walker, logró escapar hacia Estados Unidos de vuelta y luego inició unos problemas allá en Centroamérica, pero también es una historia para otro día. Bueno, al derrotar a los filibusteros, Porfirio Díaz sabía que intentaron comprar ese terreno y también mandaron filibusteros a intentar independizar esa zona y dijo, no, esto ya va con truco. Y le dijo a Miguel Mondragón, que era algo así como una especie de secretario de la Defensa Nacional en ese tiempo, y le dijo que organizara la defensa del puerto de Veracruz. Ya vamos a cambiar de lugar. Como les decía, Manuel Mondragón intentó
estaba a cargo de la defensa del puerto de Veracruz, a lo que mandó México estaba modernizado, pero no tenía el material suficiente, la tecnología suficiente para hacer los cañones que Mondragón quería. Así que los mandó a hacer a Alemania. Consistían en unos cañones de 200 milímetros de 21 kilómetros o más de alcance, 200 kilómetros, algo así. Bueno, total que llegaron los cañones, los puso en algunos barcos mexicanos justo como lo pensó Porfirio Díaz, invadieron Veracruz. Lo que vendían con una flota de 5 o 7 barcos, pero los cañones Mondragón al tener más alcance no se exponían tanto y primero hicieron un disparo de advertencia a lo que pensaron que hubiera un espejismo y siguieron avanzando. Y ya al siguiente dio en la proa de un barco estadounidense y lo explotó, y al ver que tendrían que avanzar mucho para para que sus cañones fueran efectivos a distancia, decidieron irse. Bueno, se quedaron justo en la línea donde ya no es aguas mexicanas. Se quedaron ahí por mucho tiempo, pero esa batalla la ganó Mondragón. Después de eso, ya con el plan de San Luis. Ahora hablamos de Ignacio Madero. Este era un hacendado. Era, era propietario de una hacienda allá en Coahuila. Bueno, era uno de los 10 hombres más ricos del país y eso es un hecho. Tenía buenas ideas, de hecho publicó un libro y tenía buenas ideas. Intentó competir en las elecciones de 1900 contra Porfirio Díaz, pero perdió por lo mismo de que Díaz se reelegía cada que quería. Y lo encarcelaron, y luego intentó hacer propaganda y lo encarcelaron. Pero el papá de Madero pues le dijo a Díaz que pues lo soltara, que era pues bueno, no sé qué hicieron, pero lo soltaron a Madero, pero lo desterraron a Texas, lo corrieron, tuvo que escapar a Texas y desde ahí hizo el plan de San Luis. Y aquí digo que Estados Unidos estaba muy metido en ese tema, ya que pues les proporcionó armas y mucho apoyo para poder realizar el golpe de estado hacia Porfirio Díaz. Por ejemplo, las 30-30, las Winchester, las Browning, las ametralladoras, son de fabricación estadounidense y las más utilizadas por los villistas durante la Revolución. Por eso es un hecho innegable de que sí están muy, muy involucrados. Total, el plan de San Luis proponía repartir las tierras arrebatadas durante el gobierno de Porfirio bajo las leyes de Juárez. Suena mal, pero sí eran las leyes que emitió Juárez. Bueno, cambiar la reinstitución de tierras comunales para los pueblos y mejores condiciones laborales y la abolición de las tierras de las tiendas de raya y la abolición de los latifundios. Ya les dije que es un latifundio, es una hacienda, para que me entiendan. Bueno, a este plan se les unió Pascual Orozco, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y también se les unió Emiliano Zapata, que ya sabemos que él sí tenía tierras y se las arrebataron porque no tenía la maquinaria ni el dinero para hacerla productiva, que era un gran pedazo de tierra, y pues sí, lamentablemente le quitaron la tierra por no ser productiva. Bueno, total, se levantó en armas. Él se levantó en armas desde el sur de México, y Villa y Madero se levantaron desde el norte, así que esto representaba dos frentes de batalla para el ejército federal, el gobierno de Porfirio Díaz. Ya avanzada la campaña y varias batallas perdidas por el ejército federal, Porfirio Díaz decidió que no corriera más sangre y que no corriera de él, pues hay que ser
realistas, pues, que no corriera más sangre mexicana y se fue a Francia y murió en 1915 por allá, pero no volvió a tocar México desde entonces y hasta ahora no regresan sus restos. Esto, Madero toma el poder en el 2 de noviembre de 1911. Logra su cometido, logran tumbar a Díaz, pero el problema aquí ya es donde empezamos con el plan de la... Ahora sí, me gustaría hablar sobre el plan de Ayala. ¿Qué fue el plan de Ayala? Madero, después de tomar el poder en 2 de noviembre de 1911, por ahí, disculpen si me equivoco con la fecha, saben que no tengo una buena memoria, logra tomar el poder y se da cuenta de que gobernar México no se puede gobernar México solo con buenas intenciones y que se da cuenta de todo el problema que era las haciendas y todo eso, todo lo que proponía no lo podía cumplir rápido, que si lo hacía rápido iba a ser un problema, un conflicto diplomático con muchas naciones, con ellas pues, Estados Unidos, Francia, potencias de ese tiempo, pues como al ver esto trató de hablar con Villa, con Zapata y Orozco de que ahorita mismo no podían hacer la reinstitución de la tierra y lo que prometieron, sino que Madero que creía en un cambio, pero pero creía en un cambio lento, poco a poco, pero esto no esto lo entendió Zapata y Villa como una traición a los ideales del plan de San Luis, a lo que decidieron hacer el plan de Ayala, en los que participaron Pascual Orozco y los ya mencionados de Villa y Zapata. En es que desconocían el gobierno de Francisco Ignacio Madero, y lo tachaban de traidor y decían que eran idealistas, no personalistas. Ya sabrán qué es, que seguían los ideales de la persona, más sin cambio no a la persona. Bueno, iniciaron este plan después de 19 días de gobierno de Madero, ya que aquí se nota pues en todo el problema que se venía. Uy. Bueno, sigamos con el plan de Ayala. Bueno, después de tomar el poder, Madero le pidió al gobierno estadounidense que reconocieran su gobierno, a lo que le pediría que si iban a reconocer su gobierno como legítimo, pero solo si desmantelaba y se deshacía de los cañones Mondragón, de los que ya les conté, de 200 milímetros. Esto fue feo porque como 3 años después invadieron el puerto de Veracruz, lo tomaron y también, bueno, les contaré más tarde. Bueno, ahora vamos con el plan de la empacadora, que es de Villa y Orozco, que proponían lo mismo que el plan de Ayala, la reinstitución de tierras de manera inmediata y ya saben todos esos rollos, pero esto ya era en el norte. Así que otra vez tenían dos frentes de batalla en los que lo que distingue el plan de Ayala con el plan de la empacadora es en el de la empacadora proponían que se abolieran las tiendas de raya, que les pagaran con dinero a los campesinos, a los trabajadores, pues, a los peones, a los trabajadores, que se les paga con dinero y que las jornadas laborales no sean mayores a 10 horas, y si fueran mayores pues les pagan más. Bueno, como era algo parecido al plan anteriormente mencionado. Bueno, ahora vamos a explicar lo que fue la decena trágica. Ahora, algo así como un secretario de la defensa fuera Victoriano Huerta, un gran militar de tiempos porfirianos. Logró subir de rango durante la revolución porque defendió la capital de Villa y de Zapata, y él logró hacer que Villa retrocediera mucho, que retrocediera pues para el norte, que fuera para el norte, y ir liberando poco a poco más terreno y eso. Él era el encargado de defender a Madero, porque también residía en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se supone que están los presidentes. Bueno, él al darse cuenta de que Madero está haciendo muchas cosas mal y
que había desmantelado los cañones y básicamente estaba pues haciendo las cosas mal. Decidió pues él tomar el poder, ya que pues muchos militares en ese tiempo lo respetaban. Así que durante 10 días el Zócalo de la Ciudad de México fue asediado hasta que mataron hasta que Victoriano Huerta hizo como que sacaba Madero, pero lo traicionó y lo asesinó. El gobierno de Victoriano Huerta duró unos 9 o 11 meses, en lo que los villistas y los zapatistas lograron tumbarlo, con el plan que ahorita mismo les voy a explicar. Listo, ahora sí, vamos a hablar sobre el plan de Guadalupe, que era después del asesinato y la toma del poder por parte de Victoriano Huerta, que curiosamente también poco tiempo después el gobierno estadounidense lo reconoció. Bueno, esto al, al traicionar a Madero, los villistas y los zapatistas, esta, bueno, ya se unieron otra vez para tumbarlo, pero bajo el plan de Guadalupe, en el que ya participa Venustiano Carranza, el que más tarde sería gobernante de México, el presidente. Bueno, también duró 11 meses después de como 2 años de guerra y el país ya estaba bien desgastado, pero aún así su ejército logró durar 11 meses en el poder, que pues es muy poco, pero al pensar que son dos frentes y bueno, total, lo, lo obligaron a firmar su renuncia, el plan de Guadalupe logró cumplir su cometido, pero en este también se estipulaba que restituyeran tierras y eso, pero pues era complicado. Bueno, lo hacen firmar su renuncia a Victoriano Huerta y Carranza toma el poder. Y aquí es donde se firma la aquí es donde se firma la Constitución de 1917, ya saben, donde estipula que campesinos y jornaleros tienen el derecho de armarse y tener armas, ya saben. Esto es como una pausa a esta guerra. Bueno, seguía habiendo caudillos y tenían que ponerles un alto poco a poco. Bueno, no poco a poco, duró pocos años en lo que logran ponerles alto. Por ahí de 1920 logró terminarse la guerra. Bueno, matan a... Bueno, luego también matan a Carranza. Posteriormente matan a Carranza. Bueno, después de la firma de la Constitución de 1917 seguía habiendo caudillos y seguían peleándose, pero ya al ser 5 o 4 años de revolución, de guerra, pues ya pues eran menores. Como tal, en 1920 lograron más o menos calmar esas cosas. Luego pues, siguió la guerra cristera y bueno, eso es otro tema para otro día. La Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes fue antes de que muriera Carranza, en el que intentaba darle cierto rumbo al país, a las que asistió Francisco Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco y entre otros, los únicos revolucionarios más, pues no importan, sí hay muchos importantes, pero son los únicos que más o menos conozco. Y pues ustedes me entienden, muchos líderes revolucionarios fueron y era básicamente para darle cierto orden al país, y Carranza no fue porque sabía que podía ser una trampa y mataban a Carranza también. Bueno, fue un fracaso ya que los revolucionarios, los líderes eran algo así como regionalistas y querían jalar cada quien de su lado y decían, no, yo tengo la verdad absoluta que va a salvar a México, o querían perpetuar la revolución para poder seguir robando, porque pues eso hacían porque es conocido que los ejércitos de los los líderes revolucionarios eran famosos por hacer eso. El pueblo que llegaban a la iglesia y sacaban el retablo de oro, sacaban
le decían a la población que les hicieran de comer, ya saben, pues cosas feas. Con, algo que desprestigia mucho a los villistas es la matanza de San Pedro de la Cueva y, y la matanza de los chinos en Torreón, que bueno, es algo que desprestigia mucho a los villistas y está mal tener, no, sí está mal tenerlos como héroes, la verdad. Bueno, y creo que los revolucionarios nos ponían de acuerdo porque cada quien quería jalar por su lado, ya que, bueno, siguiendo con el tema, me gustaría hablar sobre Villa, tantito sobre Villa. Villa, a los 15 o 16 años, su hermana sufre un accidente. No, bueno, un accidente no. El hacendado intenta abusar sexualmente de ella y él la defiende disparándole al hacendado, casi matándolo, a lo que tiene que escapar porque si no lo iban a matar a él y pues su familia podía sufrir de represalias. A lo que escapó a los cerros cercanos, donde se quedó en una cueva con la pistola que traía, se llevó un caballo y lo recogieron pues unos bandidos y al no tener opción porque pues era buscado por dispararle al hijo de un hacendado, que es casi como dispararle a alguien muy importante, en resumen alguien muy importante. Ya empezó a llover. Bueno, al no tener opción se une a los bandoleros, a los asaltantes de camino, ya. Bueno, aprende el oficio de asaltante de caminos, de bandolero, y pues en eso se ganaba la vida. Y pues era muy famoso. Y luego se unió a la causa de Madero, por lo mismo de que pues sí vivió una vida difícil, por lo mismo de que las haciendas y eso. Em, pero no se justifica que viviera toda su vida robando. Ya empezó a llover otra vez. Bueno, Villa, como muchos otros líderes revolucionarios, eran caracterizados por su violencia, por no dejar pasar una oportunidad, ya que eran famosos por a pueblo que llegaban, pueblo que saqueaban. Muchos los movía el dinero. Bueno, ese es el problema con la revolución. Al principio sí empezó como tumbar ardillas, pero luego muchos hicieron esfuerzos para perpetuar ese estado de guerra, para seguir tomando y quitando, porque pues se metió, porque ese conflicto, después ya envejecido, después se, se fue al lado de pues, el dinero y eso. Bueno, después, bueno, la revolución nos dejó varias instituciones, pues la abolición de los latifundios y ya sabes, muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Me gustaría leerles lo que escribí, ya que tengo una memoria de pescado. Ya el pueblo mexicano estaba en ese tiempo dividido y ya demasiado cansado para pelear. Ya en 1930 México comenzaba a reconstruirse y sanar. En, en 1930 se hizo por Obregón por fin el reparto. Pues en 1930 por Obregón se logró hacer el reparto agrario que casi todo los principios del siglo XX se intentó. En cada plan se proponía y cuando llegaban se daban cuenta de que estaba difícil. Bueno, al final se logró el cometido, pues acabó la guerra, pero lamentablemente murió el 20% de la población mexicana en ese tiempo, que no es poca cosa. Así que creo firmemente que el 2 de noviembre, que es el día de que se conmemora la revolución, no debería ser un día de festejo, debería ser un día de luto, ya que esa guerra acabó con el 20% de la población mexicana en ese tiempo, ya sea porque se alargó en una guerra de caudillos, una guerra inútil de caudillos que afortunadamente terminó. Total, México después de 1900 y después de la firma de la Constitución de 1917 empieza a reconstruirse y pues
hay orden, no paz, orden. Son muy diferentes esas dos. Bueno, eso sería todo para mí. Ya, con esta me despido. Adiós.